Un saludo muy especial en los corazones de Jesús, José y María. Les saluda el seminarista Juan Landines. Continuamos con este podcast mariano para que a cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, les damos esa también bienvenida. Queremos invitarlos a que se motiven no solamente a ver y escuchar cada uno de los temas que estamos compartiendo durante este año mariano, sino que también lo enseñen, lo publiquen, lo compartan con sus conocidos, familiares, para que podamos aprender más acerca de la Virgen María. En los anteriores podcasts hemos aprendido impresionantemente con cada uno de los invitados que han estado con nosotros en lo que llevamos. Y también el día de hoy va a haber un tema muy especial, muy bonito. Entonces, para que se suscriban, le den like a los videos y lo compartan. Damos la bienvenida entonces a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven por medio de los diferentes medios de YouTube que hay en el seminario, también de parte de la diócesis de San Bernardo, y a aquellos que nos están escuchando también en Radio Franja, una cordial bienvenida. En este momento queremos compartir con ustedes la alegría de que nos acompaña un seminarista también, que es el que nos va a acompañar en este tema del día de hoy. Y bueno, él se va a presentar a continuación, va a decir su nombre, en qué etapa se encuentra del seminario, en su formación. Y bueno, bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación a usted, a Juan Andines, al hermano Kevin también Buitrago, y bueno, al Señor por habernos regalado esta oportunidad para que nosotros podamos compartir un poco sobre la Virgen María. Me llamo Johnny Everton Pereira, vengo de Brasil, tengo 33 años y estoy en el tercer año de teología aquí en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Es decir, ¿en qué año se encuentra de todo? Séptimo año de seminario. Séptimo año. Bueno, entonces le damos también la bienvenida a usted, Johnny. Y bueno, en este momento, antes de empezar a hablar como tal con el tema, queremos también como preguntarle un poco en lo que lleva de su vida, ¿qué ha significado la Virgen María para usted? Para mí, la Virgen María ha sido fundamental y esencial para mi vida como cristiano, para mi vida como seminarista, como misionero también, que hago parte de un movimiento Lazos de Amor Mariano. Entonces, ¿por qué? Porque por medio de la Virgen María fue como la puerta de entrada, como nosotros la llamamos, ¿no? Puerta del cielo. Entonces, por medio de ella vino el Señor en mi vida, las gracias que el Señor me ha regalado, la vocación y todo lo que ella continuamente me concede, digamos así, a cada día, ¿no? Entonces, la Virgen María particularmente ha sido, digamos, todo, porque el todo vino por medio de ella, y es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, para hablar un poco sobre la Virgen María y específicamente la Virgen del Carmen, aquí en este podcast me hizo recordar pues que providencialmente mi vida ha sido muy marcada por la presencia de Nuestra Señora bajo la devocación del Carmen también. Entonces vengo desde un pueblo en Brasil donde hay un monasterio carmelita en este pueblo. Entonces desde pequeñito siempre estaba muy cerca, digamos así, de la Virgen del Carmen. Mis primeros pasos, digamos así, en la fe siempre ha sido con un cierto vínculo a este monasterio de monjas carmelitas. Entonces es una alegría muy grande estar aquí justamente en este podcast mariano hablando de la Virgen del Carmen. Entonces, Recordó entonces cosas que vivió antes de llegar aquí. claro, claro. Siempre cuando uno va de vacaciones y voy al monasterio para rezar, para saludar a las hermanas, para estar un rato de adoración, siempre un volver a casa. Y ellas mismas, pues ellas me dicen, ¿no? Que Jonen sepa que esta es su casa. Entonces yo llego allá, las llamo, siempre entro en la capilla cuando necesito los momentos de oración. Y entonces es una alegría, es mi segunda casa, digamos así. Bueno, Jorge, entonces, ya que nos comparte usted, pues esto que ha podido vivir junto con la Virgen del Carmen en esta advocación, precisamente pues lo que vamos a hablar en este día es acerca de la espiritualidad de la Virgen del Carmen. Entonces me parece algo también muy, muy bonito y muy especial para poder entender un poco más
todo lo que hemos podido compartir en los anteriores podcasts acerca de la Virgen del Carmen. eh, Anteriormente pues podíamos aprender de dónde viene como todo este tema desde Elías, el profeta Elías. También compartíamos cómo se dio esta fundación de los carmelitas. Luego Monseñor también en el anterior podcast nos comentaba cómo ha sido la historia y cómo llegó a ser la Virgen del Carmen, patrona y reina de Chile. Es algo impresionante. Entonces ahorita vamos a comprender un poco más ya, quizás como de forma personal, cómo se debería vivir como esa espiritualidad de la Virgen del Carmen. Y pues para eso pues también vamos a compartir con usted un poco de ello. Entonces compártanos acerca de este tema. Ya, bueno, primeramente es, ha sido un desafío tremendo hablar de la Virgen del Carmen, buscar fuentes, porque claro, uno puede pensar en otras advocaciones, ¿no? Para hablar de Nuestra Señora o de Nuestra Señora en general, la espiritualidad mariana, los dogmas de ella y tantas otras cosas como yo sé que ustedes han estado trabajando aquí y hablan en el podcast, como Nuestra Señora del Magisterio, etcétera, etcétera. Pero hablar de la Virgen del Carmen, yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hablar de la Virgen del Carmen? ¿Será que hay algo más para hablar de ella? Algo más específico sobre todo que Nuestra Señora del Carmen quiere enseñar a nosotros. Entonces, bueno, mirando este desafío, yo dije, no, yo tengo que ir hacia una fuente carmelita. Porque bueno, si uno quiere hablar, quiere conocer más de San Francisco, tiene que ir a una fuente franciscana, es obvio. Si uno quiere, no sé, conocer más la Virgen de Aparecida, busca un brasileño. Si quiere conocer, no sé, la Virgen de Chiquinquirá, un colombiano. La Virgen de Coromoto, un venezolano. Bueno, conocer la Virgen del Carmen, también un chileno, como Monseñor Juan Ignacio tiene muy claro, y también otras personas chilenas que vinieron aquí al seminario nos dio algunas conferencias sobre la Virgen del Carmen y la relación con Chile. Entonces yo decía, ya, pero ¿será que yendo hacia, hacia una fuente carmelita no podría encontrar? Y por gracia de Dios pude encontrar un libro que es una recopilación de una prédica de un santo de la iglesia canonizado recién por el Papa Francisco 2022, hace como cuatro años, el 15 de mayo de 2022, y este santo se llama San Tito Brandsma, un santo carmelita holandés que se dedicó justamente a temas espirituales, temas sobre todo de la mística, y terminó su vida entregándose como un gran testimonio de fe, como un mártir eh, ante el gobierno nazi. Cuando invadió Holanda, lo llevaron para un campo de concentración y entonces justamente a causa de su defensa de la fe católica y como él era director espiritual de un centro de noticias de la prensa católica justamente en estos años en Holanda, se opusieron a los nazis y los nazis lo arrastraron a un campo de concentración y él murió con una inyección letal, ¿no? Entonces, mirando sus escritos, muy corto, pero muy profundo, muy claro, muy objetivo con respecto a la espiritualidad de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, yo pude como dividir en 4 puntos que este santo, Santito Brandsma, escribió sobre la Virgen del Carmen. Y entonces el primer punto es justamente el fundador de la Orden Carmelita y su relación con la Virgen María. Sé que ya hablaron del profeta Elías, pero aquí quisiera nombrar algunos aspectos muy fundamentales también. El segundo punto es Nuestra Señora como Madre de Dios. El tercer punto es el girasol en el jardín carmelita. Y el último punto es justamente un ejemplo de la vida, o mejor dicho, ejemplos de la vida de Nuestra Señora, ¿sí? Según la óptica de San Juan de la Cruz. Cosas muy sencillas, pero que nosotros seguramente podemos adentrar en el misterio de la Virgen del Carmen, de la Virgen María bajo la advocación del Carmen,
para que podamos también crecer en nuestro amor hacia ella, nuestra filiación hacia ella, y de verdad que es muy impresionante. Ahorita que usted mencionaba el santo, al inicio había de pronto, no había escuchado muy bien, pensé que lo estaba diciendo en diminutivo, pero el nombre es San Tito, ¿cierto? Exactamente. Ya. San Tito Brandsma. Bueno, entonces compartamos el primer punto. Bueno, el primer punto que el santo nos transmite es justamente la relación entre el fundador de la Orden de los Carmelitas, que es el profeta Elías, ¿no? Con la Virgen María. Y todos nosotros ya sabemos, de hecho, en un podcast anterior que hablaron de la historia de la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo. Bueno, sabemos que en el libro de Reyes, Primeros de Reyes, de capítulo 18, versículo 43-44, la palabra de Dios nos muestra, el Señor nos relata cómo fue esta aparición de esta pequeña nube que salía del mar, ¿no? Y cómo el profeta Elías ve, mejor dicho, la orden carmelita ve en esta pequeña nube la presencia de Nuestra Señora. Entonces, este pasaje bíblico es el fundamento, así nos dice el santo, es el fundamento de la devoción mariana en la Orden del Carmelo. Entonces, es muy importante porque por medio de esta pequeña nube nosotros podemos ver sobre todo el misterio de la encarnación. O sea, cuando los carmelitas contemplan este episodio, contemplan este relato, este hecho, pueden ver en esta nube el misterio de la encarnación. Esta pequeña servidora del Señor, esta mujer sencilla, humilde, la pequeña esclava del Señor, que viene trayendo y nos trajo justamente nuestra redención. Entonces, cuando nosotros contemplamos una vez más este misterio, nosotros también podemos sacar varias enseñanzas para nuestra vida, ¿no? Contemplando a Nuestra Señora en esta humildad, contemplando a Nuestra Señora en esta pequeña nube que refleja justamente este apartarse de las aguas que en las Sagradas Escrituras significa también la maldad, las tinieblas. Ver la pureza de María, la sencillez de María, cómo el Señor la miró con tanta predilección y quiso encarnarse en ella, ¿no? Dios, hacerse hombre en ella para nuestra salvación y traernos estas gracias, esta lluvia abundante de misericordia. Nosotros también podemos preguntarnos a cada uno, a nosotros mismos, ¿cómo estoy llevando mi vida de humildad? ¿Cómo estoy llevando mi vida de pequeñez? ¿Cómo estoy llevando mi vida de pureza? ¿Cómo estoy llevando mi vida de intimidad para con Dios? ¿No? El profeta Elías es un profeta tremendo porque logra unir la vida activa con la contemplación, ¿no? Santito Brandsma deja eso muy claro también. Entonces, ¿cómo para nosotros también contemplar a la Virgen del Carmen es contemplar también la perfecta unidad entre la vida contemplativa, la vida de unión con Dios, de elevar mi pensamiento al Señor, de vivir continuamente en su presencia con la vida de acción también, de salir al encuentro del otro, de no quedarme simplemente aquí arriba, sino que bajarme e ir al encuentro del que más necesita. Entonces, la Virgen del Carmen también nos trae esta enseñanza por medio de este relato. Y también porque desde el inicio de la Orden del Carmelo, eh, ellos eran conocidos como los hermanos de Nuestra Señora, ¿no? Los hermanos de Nuestra Señora, que tenía desde los inicios, como ustedes bien saben, una pequeña ermita, capilla en el centro de cada celda de estos hermanos en el Monte Carmelo. Entonces, busquemos también en nuestra vida particular unirnos más a María, buscar a ella como el centro. No buscar a ella por ser ella simplemente como el centro de nuestras vidas, sino porque en ella encontramos a Cristo. En ella encontramos la salvación, en ella encontramos nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, más o menos así como para resumir este punto, no sé si se encuentre más adelante, pues lo podría decirse que es la Virgen María en la advocación pues, del Carmen, es como un ejemplo de vida, ¿cierto? Un ejemplo de vida interior específicamente, pero así mismo como usted lo señala ahorita también en la parte activa, para salir al encuentro con el prójimo, ¿no? Entonces me parece muy bonito esto
que en esta advocación nos recuerda a la Virgen María precisamente cómo debemos estar unidos a su Hijo, vivir interiormente esa unidad con el Señor y pues mantener como siempre en nuestro corazón ese deseo de estar constantemente pues con el Señor. Y en ese sentido, pues me recuerda precisamente un poco, pues en ese ejemplo de vida interior, como la Virgen María guardaba todo en su corazón, ante lo que sucedía, ante algún evento, las dificultades, los momentos difíciles que pudo haber vivido, pero asimismo los momentos de gozo, de alegría, pero ella todo lo guardaba en su corazón, no para quedárselo a sí mismo, sino para entregarlo al Señor, para elevarlo, o sea, transformar eso en oración y elevarlo al Señor. Entonces, precisamente la Virgen María es ese modelo de vida interior, me parece impresionante. Pero bueno, continuemos con el segundo punto. Sí, Juan, usted tiene toda la razón. O sea, de hecho, todo este momento de meditación que tenemos aquí es justamente para sacar enseñanzas para nuestra vida, y eso sigue en el segundo punto, que es justamente Nuestra Señora como la Madre de Dios. Y este santo, Santito Bransma, dice que la advocación de la Virgen del Carmen en la orden carmelita, en comparación con la orden franciscana, que tiene como principal advocación y mira sobre todo el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, en la orden del Carmelo, mira sobre todo el misterio de la maternidad divina. Contemplar a la Virgen del Carmen es contemplar a Nuestra Señora como la Madre de Dios, como mi madre también, ¿no? Entonces, porque si es madre de la cabeza, por supuesto que es madre también de los miembros. Entonces, Que somos cada uno de nosotros. exactamente, ¿no? Nuestro Señor es cabeza de la iglesia y nosotros los miembros de este cuerpo místico, por lo tanto ella es nuestra madre, ¿no? Entonces, hay algo muy importante, muy bonito, que el santo nos relata, que desde el Monte Carmelo, que él dice que tiene su belleza singular, sus particularidades, también desde ahí los monjes, desde los inicios, lograban contemplar a Nazaret. O sea, contemplaban continuamente desde el Monte Carmelo a Nazaret. Y era justamente en estas contemplaciones que miraban a la Virgen en su maternidad. Y contemplaban a Nazaret pensando en el momento de la encarnación, ¿no? Pensando en el momento en que el ángel se acercó a ella, que la saludó, que se dio este milagro, este misterio, mejor dicho, tremendo, que es el hecho de que Dios se haya hecho hombre por cada uno de nosotros, por amor a mí y a ti también. Entonces, además, en Nazaret sabemos que ahí Jesús vivió su vida oculta, ¿no? Entonces, por medio de estas contemplaciones que los monjes hacían, contemplaban la maternidad de Nuestra Señora, y también para nosotros, mirar a la Virgen del Carmen como la Madre de Dios es asumir a la Virgen como mi madre, como su madre, y no angustiarnos, no preocuparnos, sino que abandonarnos completamente en los brazos de Nuestra Señora, ¿no? Como mi mamá, como aquella que me quiere, que me ama, que me sostiene, que me fortalece, que me guía, que me corrige, que me educa. Entonces, contemplar a Nuestra Señora como la Madre de Cristo, la Madre de Dios, también ver la humildad de Jesús, siendo dependiente de ella, ¿no? Obedeciéndole a ella. Entonces, también nosotros debemos obedecerla, ser guiados por ella y amarla también infinitamente. Entonces, es mi mamá, es tu mamá, es mamá de cada uno de nosotros. Bueno, y así como rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es ese tercer y cuarto punto así que usted quiera resaltar algo importante? El tercer punto es Nuestra Señora como el girasol en el jardín carmelita. El santo atribuye a Nuestra Señora como esta figura de un girasol, porque nos dice que semejante a un sol, pero no es el sol, por supuesto, sabiendo que el sol es Dios, pero esta flor que sobresale ante todas las otras flores es Nuestra Señora, por su grandeza, por su belleza y sobre todo por su docilidad con los rayos del sol. O sea, el girasol se mueve
según La el dirección. movimiento y la dirección del sol. Así también es Nuestra Señora, que siempre está mirando hacia Dios, siempre está buscando hacer su voluntad, siempre está pendiente de las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Pendientes de los deseos divinos. Y así también tenemos que ser cada uno de nosotros, como ella, buscando imitarnos a ella, vivir una vida de unión con ella, para que nosotros también podamos ser guiados constantemente por Dios. Y eso para nosotros y para todo Chile, que tiene Nuestra Señora como reina y patrona, es algo muy impresionante. Ojalá que cada familia, cada uno de los católicos y de todos los habitantes de Chile, también podamos tener eso muy adentro de nuestros corazones, para que podamos ser guiados cada vez más por Dios, buscar su voluntad, buscar su querer, agradar a Dios y dejarnos ser seducidos por los rayos de su amor. Bonito eso que comparte, Sí. porque la Virgen María siempre buscaba hacer y vivir la voluntad de Dios. Por eso cuando se le presenta al ángel en Lucas 1:38, la respuesta de ella fue: he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Y eso es lo que quiere hacer también en cada uno de nosotros, la Virgen María, enseñarnos a discernir qué es lo que quiere Dios de mí, a responder dócilmente y querer siempre vivir y hacer la voluntad divina. Y ya pues finalizamos entonces con el cuarto puntico. Por último, el cuarto punto que el santo habla con respecto a la Virgen María es el ejemplo de la vida de María según San Juan de la Cruz. Y una síntesis, el santo nombra, mejor dicho, cita 4 momentos de la vida de Nuestra Señora que nos puede servir de ejemplo, sobre todo en su, como hemos estado hablando, docilidad al Espíritu Santo y unión con el amor de Cristo, ¿no? Unión con el amor de Dios y buscar la voluntad de Él, sobre todo. Y es justamente en la visitación a su prima Santa Isabel, en este primer acto de caridad después de la anunciación del ángel, esta unión entre vida activa y contemplativa a la vez. También las bodas de Caná, cuando ella suplica a nuestro Señor Jesucristo por el bien de nosotros. También Nuestra Señora dolorosa a los pies de la cruz, que es justamente el amor y que ella nos tiene, porque sabe muy bien a qué precio nosotros fuimos rescatados, que fue al precio de la sangre de su Hijo. Y por último, Nuestra Señora en el Pentecostés, que es justamente Nuestra Señora que reza con los apóstoles. Y por lo tanto nosotros también tenemos que unirnos a ella en esta vida de oración, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y por lo tanto buscar y alcanzar la santidad por obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Virgen María estuvo en cada uno de los momentos de la vida de Jesús y ahora lo está eternamente ya con Él. Y asimismo quiere estar en cada uno de los momentos de la vida de cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno. Entonces dejemos que ella realmente habite en nuestro corazón, porque nos enseñará cómo vivir unidos con su Hijo Jesús. Le damos entonces las gracias, Joni, por acompañarnos, por compartirnos de este tema, del cual hemos podido aprender muchas cosas y compartir también, y ya una despedida que quiera hacer. No, agradecerle primero a Dios y a la Virgen por esta oportunidad de estar aquí hablando sobre ella. Tan indignos somos, digamos así, de hablar de Nuestra Señora. Yo creo que de María no cansables, como ya es una frase que uno escucha bastante en la tradición católica, que siempre podemos hablar más de ella, siempre, siempre. Y no, agradecerle mucho a ustedes también por la oportunidad, y también que más personas puedan amar a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, abandonarse completamente en ella. Y por último, quisiera pedirles a ustedes que por favor en la descripción del video pudieran poner una oración para que cada uno de ustedes, el que desee, pueda rezar, que se llama Flos Carmeli, ¿no? Una oración muy, muy bonita, muy conocida en el ámbito carmelita, en la Orden del Carmelo, para que justamente puedan rezar e invocar a la Virgen del Carmen en los momentos que más necesiten. Bueno, entonces con esto nos despedimos, les publicaremos la oración. Que el Señor los bendiga y que la Virgen María los acompañe y esté con ustedes.